Aunque muchas personas han tratado de desacreditar el relato de la creación, Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, soy el pastor Gilberto Gálvez de la Iglesia Bautista Betlem y les invito a escuchar un nuevo podcast que tendremos todos los martes a las 7 de la tarde. Conociendo a Dios. Una de las verdades más emocionantes de la vida cristiana es que Dios desea tener una comunicación con nosotros. ¿Sabía usted que somos hechos para conocerle? Incluso después de que confiamos en Él como nuestro Salvador, Él quiere que crezcamos en nuestro conocimiento de Él y en nuestra experiencia con Él. En Juan 17:3 nos dice: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado". Dios se ha revelado a nosotros. Dios no espera que averigüemos quién es Él por nuestra propia cuenta. Note alguna de las maneras en que Dios se ha revelado a la humanidad. Se revela a sí mismo a través de la creación. Basta con mirar a nuestro alrededor para ver la evidencia de un Dios todopoderoso. En Salmos 19:1 dice: "Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos". En Génesis 1:1 dice: "En el principio creó Dios los cielos y la tierra". Increíblemente, Dios hizo el mundo de la nada, simplemente pronunciándolo hacia la existencia. En el resumen de la creación de Dios, leemos que hizo todo bueno en gran manera. En Génesis 1:31 dice: "Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto". No fue hasta que el pecado entró en el mundo, como lo vemos en Génesis 3, que el dolor, el sufrimiento y la muerte vinieron. Aunque muchas personas han tratado de desacreditar el relato de la creación de Génesis 1 al 2, no hay ninguna ciencia que pueda probar o refutar el origen del universo. En efecto, la Biblia nos dice que creer que Dios creó el mundo de la nada es una cuestión de fe. En Hebreos 11:3 dice: "Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía". Creer en la creación es tener fe en un creador, mientras que creer en la evolución es tener fe en la suerte. Saber que es Dios nuestro creador nos conduce a una conclusión importante: fuimos creados por Él, no por nosotros mismos. En Apocalipsis 4:11 dice: "Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas". No existimos para complacernos, sino para complacer a Dios. Él se ha revelado a lo largo de la historia. El mundo entero supo la verdad revelada de que Dios es dos veces en la historia. Primero, en el jardín del Edén. Génesis 2:15 al 17 dice: "Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás". Segundo, en el día de Noé. En Génesis 7:1 nos dice: "Dijo luego Jehová a Noé: Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación". Antes del diluvio universal que Dios envió como juicio sobre la tierra, Dios preparó un camino para que todos los seres vivos pudieran escapar de su juicio. Noé predicó, le avisó a todos del juicio de Dios y les dijo que podían encontrar refugio en el arca. Por desgracia, solo Noé y su familia le creyeron a Dios y fueron salvos por fe. En 2 de Pedro 2:5 dice: "Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos". Él se ha revelado a sí mismo a través de la conciencia humana. Es interesante que la Biblia nunca intenta probar la existencia de Dios, simplemente asume su existencia. Esta asunción bíblica se da porque Dios integró el conocimiento de sí en nuestros corazones cuando nos creó. En Romanos 2,
del 12 al 15 nos dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son solo oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La gente sabe que hay algún Dios y tiene un sentido de lo correcto y lo incorrecto. Ese sentido puede ser moldeado o torcido por su entorno, pero está allí, sin embargo. Las Escrituras nos dicen que es Dios quien ha colocado dentro de nosotros el regalo de la conciencia que nos testifica de Dios, del pecado y de la necesidad de Él. En Juan 1:9 nos dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La gente puede, y lo hace, rechazar el conocimiento de Dios, pero no es porque no hay pruebas para apoyar la existencia de Dios. En Salmos 14:1 nos habla de esta forma: dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Se ha revelado a través de las Escrituras. Mientras que la naturaleza nos da una revelación general de Dios, la Biblia nos da revelaciones específicas de Dios. También se ha revelado a través de su Hijo. Jesucristo vino como Dios en la carne para revelar quién es Dios. En 1 de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y así, en la creación, a lo largo de la historia, incrustado en nuestra conciencia y a través de su palabra y su Hijo, Dios se nos ha revelado. Él quiere que lo conozcamos. Dios existe como una Trinidad. La Biblia nos habla muy claramente que hay un Dios verdadero. En Marcos 12:29 dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La Biblia también nos dice que este Dios existe como una Trinidad, literalmente una unidad de tres o tres en uno. La Escritura se refiere a esto como a la deidad. En Hechos 17:29 nos dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. También en Romanos 1:20 nos dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Vemos en todas partes de la Escritura que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, aunque haya un solo Dios. En Juan 5:7 nos dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. El Verbo en este versículo se refiere a Jesucristo. Compárenlo con Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 nos dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Hay un solo Dios que existe simultáneamente en tres personas. Cada una está en coigualdad, es copoderosa y es coeterna. El Padre es Dios. En Romanos 1:7 nos dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Hijo es Dios. En Hebreos 1:8 nos dice de esta forma: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Espíritu es Dios, como nos dice en Hechos 5:3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La Trinidad es imposible de explicar, pero es de vital importancia creer en ella. Lo vemos a través de la Biblia. Somos hechos a la imagen de Dios. Una de las primeras revelaciones de la Trinidad fue dada en el primer capítulo de la Biblia.
Observe el uso de Dios hablando en el plural nosotros en este versículo. En Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí, al mismo tiempo en que Dios comenzó a revelar su Trinidad, también reveló que nos hizo a su imagen. Nos hizo para que nos pareciéramos a Él. No nos parecemos a Dios en sus características físicas, ya que Dios es espíritu y no requiere de un cuerpo. En Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Más bien nos parecemos a Él en el sentido de que tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Tenemos los componentes físicos e inmateriales de nuestro ser. Hemos sido creados a su imagen mental, social, moral y espiritualmente. Mentalmente, fuimos creados con inteligencia y razonamiento. Tenemos la capacidad de razonar y elegir. Socialmente, fuimos creados con una necesidad de interacción y compañerismo. Moralmente, fuimos creados con la responsabilidad de vivir según lo correcto e incorrecto. Espiritualmente, fuimos creados con la capacidad de tener una relación con Dios y con un espíritu que vivirá para siempre. Todas estas áreas de nuestra semejanza a la imagen de Dios se ven en Génesis 2 y 3. Vemos la inteligencia mental de Adán al nombrar a todos los animales en Génesis 2:19. Jehová Dios formó, pues, de tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó los animales vivientes, ese es su nombre. La necesidad social de Adán y Eva en su relación el uno con el otro en Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Responsabilidad moral en que Dios les dio una orden específica y el libre albedrío para decidir obedecer o no. En Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ellos tomaron una decisión en Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Vemos su capacidad espiritual en su relación personal con Dios, que más tarde fue dañada por el pecado, en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios es mucho más grande que lo que nuestras mentes pueden comprender. Sin embargo, Él nos hizo a su imagen para tener relación con Él. La Biblia nos habla sobre las características de Dios, y algunos de los atributos de Dios son únicos. Los teólogos, la ciencia que se encarga del estudio de las características y propiedades de Dios, le llaman a esta característica no transmisible. En otras palabras, nunca seremos como Dios en estos aspectos, porque solo le pertenecen a Dios. Note algunos de los atributos asombrosos de nuestro Dios. Es santo, completamente sin pecado y absolutamente único. En Isaías 6:3 dice: Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. También es omnipresente, presente en todo o presente en todas partes al mismo tiempo. En Proverbios 15:3 nos dice: Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No solo es omnipresente, Él también es omnipotente, todopoderoso, como lo dice Jeremías 32:17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. Además, es omnisciente, todo lo sabe. Hebreos 4:13 dice así: Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. También es inmutable, no puede y no va a cambiar. En Malaquías 3:6 nos dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él también es soberano, jefe de todo. Isaías 46:10 nos dice: que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y por último, también es infinito, eterno, sin principio ni fin, y sin medida ni límite, como lo dice en Salmos 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Algunos de los atributos que Dios quiere desarrollar en nosotros. Así como Dios nos creó a su imagen en ciertas áreas, desea hacernos a su imagen mediante el desarrollo de sus características en nuestras vidas. La Biblia nos promete que todo lo que Dios permite en nuestras vidas se puede utilizar con el propósito de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Romanos 8, 28 y 29 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo emocionante de conocer a Dios es que mientras más aprendemos quién es Él, más nos acercamos a ser como Él y tener sus atributos morales. Este será un buen versículo para memorizar. Romanos 8, 28 al 29. Nos vemos el próximo martes. Dios le bendiga.